muchas dudas, porque no ha salido la reglamentación. No salió la resolución, hablamos a última hora. Ahora, antes de arrancar el programa con la AFIP, la estaban preparando, están trabajando hasta el vértice, hasta Ricardo Echegaray, a full con esta resolución que, como dijimos anoche, no estaba preparada porque fue un anuncio completamente sorpresivo después de un fin de semana de mucha tensión con los gremios a raíz de las paritarias y del impuesto a las ganancias. Pero ojo, también esta tarde los bancarios anunciaron que el martes que viene paran en todo el país. El martes no va a haber bancos, no va a haber bancos en ninguna hora durante todo el día, y mañana y pasado, miércoles y jueves, va a haber asambleas que van a dificultar la atención, probablemente funcionen como una especie de paro, de 13 a 15 en las dos últimas horas de atención al público. Bueno, hay representantes de los gremios, está también Jorge Altamira, pero está el contador Guillermo Locane, que ya en otras oportunidades se nos ha acompañado. La primera pregunta, porque hoy durante todo el día surgió la duda. ¿Desde cuándo se contempla estas rebajas entre los 15.000 y los 25.000? ¿Es desde ahora o es desde el año 2013? No, hay diversas interpretaciones. Nosotros entendemos, algunos profesionales, yo coincido, que si dicen que está vigente el decreto 1242, aquel que ha permitido que las personas que de enero a agosto del 2013 ganaban menos de 15.000 pesos de bruto no paguen más impuestos a las ganancias, y se hace referencia a ese decreto en algunas expresiones como la que tuvo el director de AFIP ayer, completando la exposición del ministro de Economía, se interpretaría que hay que ir a aquel conjunto de personas que entre enero y agosto del 2013 ganaban entre 15.000 y 25.000 pesos para ver qué beneficio reciben sobre el sueldo hoy. Si estás dentro de aquel conjunto de personas, es decir, entonces, es relativo al 2013. Es relativo como una forma de clasificación. Son dos, digamos, una operación de dos pasos. Primero... ¿Vos tenés la misma información, Berco? Sí, que es respecto al 2013. A ver, esta mañana el ministro Axel Kicillof hizo una especie de aclaración a la conferencia de prensa que había dado ayer y dijo que va a ser retroactivo a principios de año el descuento. Sí. Ahora, no está especificado hasta que no se conozca la resolución si en realidad los que van a ver aliviada la carga son quienes ganaban entre 15 y 25 de brutos en 2013 o si quienes ganan entre 15 y 25 brutos ahora. Yo tiendo a pensar como el contador. Claro, pero ¿qué pasa? En el cuadrito, que fue los únicos números que se expusieron en la exposición de Kicillof, no se hace referencia en la cifra de los ejemplos a qué periodo se habla. Claro. Distinto es interpretar, hay otra cosa que corregir, que es o que digamos precisar, que es lo siguiente. ¿Desde qué mes vamos a efectuar el beneficio para los que reciban el beneficio, valga la redundancia? En los últimos tiempos, AFIP dijo no, desde el mes en que está la resolución para adelante. O sea que enero, febrero, marzo, abril no reciben beneficio. Había recibido yo el comentario de que Kicillof decía no, como dice la ley, tiene que ser año fiscal, todo el año, y hoy lo volvió a reafirmar. Por eso, y además dijo una cosa que me llamó la atención con respecto a lo que vos decís, que hoy están terminando la resolución. Dijo Kicillof, ¿qué apuro hay? Sí, 20 días para hacer el 20 se liquidan los sueldos. El 20 se liquidan los sueldos mensuales. Yo también lo pensé. Yo digo, ya que el anuncio fue evidentemente, no hay forma de decir que no haya sido, digamos así, atolondrado, sin mayores precisiones. Bueno, tomémonos un tiempo para que la resolución salga bien. De todos modos, digamos a la gente que estas galimatías por ahí les llevan poco explicación para su bolsillo. ¿Va a haber beneficios? Sí. ¿Cuánto sería el beneficio? Y como no sabemos bien por lo que está expresado, yo traté de hacer un cálculo que es el siguiente, que era un poco el que expresaba en una anterior participación en este programa. Si la AFIP dice que va a sacrificar 6.000 millones de pesos de recaudación, que va a recaudar menos, y que los beneficiarios son alrededor de 600.000 personas, hacemos 6.000 dividido 600 y me queda un promedio de beneficio por cabeza de 10.000 pesos anuales,
¿Qué quiere decir? Que algunos van a recibir menos y otros más. Pero no sé si coincidís conmigo que es una forma de acercar a la gente y decir, bueno, che, pero ¿cuánto va a ser el beneficio en definitiva? Para ese conjunto de personas. Pero ojo, los que pasan a estar mucho más perjudicados que los que están ahora son los que ganan más de 25. Está bien, está bien, exacto. Jorge Altamira, ¿cómo están viendo ustedes esto? ¿Soluciona el tema? Y esto se suma al tema de las paritarias, ¿no? Que aparentemente el gobierno... Tiene el propósito de mantener este impuesto confiscatorio. Ajá. Absolutamente. Los trabajadores no tienen que pagar un impuesto al salario. Ya pagan impuesto al IVA, pagan ingresos brutos, pagan la contribución jubilatoria, que es un salario diferido. Es decir, que el trabajador se paga su propio salario. En una suma que ya he repetido varias veces, el Estado le saca al trabajador el 54% del salario. Y ahora están viendo si 5%. El otro punto es un intento de bloquear las paritarias. ¿Por qué? Y bueno, porque justo se anunció que era un 5%, la mejora que habría, etcétera. Y parece coincidir entre el 25% del tope que pone el gobierno y el 30% que reclaman los sindicatos. Se trata de bloquear eso. La Federación Aceitera ha ya lanzado una huelga indefinida por el 42% de aumento. ¿Desde cuándo el trabajador tiene que limitarse solamente a recuperar la inflación? ¿O no hay que progresar en este mundo? No hay que avanzar sobre la inflación. No hay que recoger los incrementos de productividad que han sido enormes en décadas, sin que eso se haya transferido a los trabajadores. Yo creo que el sindicalismo ahora enfrenta un problema de fondo, que es que tiene que decidir si va a seguir con este sistema de conciliación obligatoria. Porque la conciliación obligatoria está hecha para frenar los reclamos sindicales. Claudio Marín, ¿cómo están siguiendo ustedes toda esta gran polémica que hay por el tema paritaria? Si tienen techo, si no tienen techo. No, mira, absolutamente nosotros no tenemos techo alguno. En realidad, la discusión que nosotros tenemos en la paritaria no es con el gobierno. El gobierno, en todo caso, es un moderador. Nosotros la discusión la tenemos con las patronales. O sea, la que no nos quieren dar un aumento, cualquiera, cierto aumento, es la patronal. Y esto fue siempre así, y se establece una relación de fuerzas entre la patronal y los gremios, que es lo que te permite obtener un mayor o menor aumento. El rol que tiene el gobierno en esto está muy mal entendido, porque se entiende que la homologación del Ministerio de Trabajo da algún tipo de legalidad a un acuerdo entre partes, da algún tipo de legalidad a un acuerdo entre partes, pero no es determinante. De hecho, los gremios, estamos cerrando, y los que discutimos hace muchísimos años, discutimos paritarias, estamos cerrando aumentos salariales que implican un aumento directo sobre el salario, pero también implican antigüedad, que es salario, también implican categorías, que es salario, también implica condiciones de trabajo, que son salario, también implica vuelcos en las funciones, un montón de rubros que formalmente no son salario, pero que son dinero a fin de mes. Y esto es lo que estamos cerrando a todos los gremios. En este sentido no tenemos ningún tipo de problema con el gobierno, no lo hemos tenido absolutamente nunca. Lo que sí establece un piso y un techo es una dimensión social de las paritarias. O sea, uno podría medir la paritaria en cuanto aumenta la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno. Y de ahí estar viendo si vos estás avanzando o estás retrocediendo en relación a la patronal, no en relación al gobierno. Yo no le saco aumento al gobierno. Amaturo, justamente los que han propuesto este techo y algunos hasta un decreto son muchos empresarios de la Argentina. Digo, usted en este caso es presidente de la Cámara Empresaria, ¿no? Sí, de la metalúrgica. Metalúrgico, que están ahora también en un proceso de negociación. Hoy les dictaron justamente conciliación obligatoria. Exactamente, y se forma un impasse por 10 días hábiles para poder seguir conversando, porque entre las cámaras empresariales y la UOM siempre hubo un buen diálogo, entendemos el reclamo de los trabajadores porque es entendible. Y 8.500 pesos mensuales reclaman, ¿no? Reclaman un dineral. Bueno, pero eso estamos hablando de un sueldo mínimo, sí, ¿no? Y es un sueldo
sueldo de referencia, no es que la mayoría de los trabajadores ganan ese sueldo. No quiero decir que no lo gana, pero es un sueldo de referencia. Ahora bien, lo entendemos y es comprensible la situación de los trabajadores, pero también tenemos que exponer la situación de las empresas metalúrgicas, pymes, las que represento, en el cual han tenido un incremento de costos a través del tiempo y que realmente les preocupa. ¿Y hasta cuánto están ustedes dispuestos? ¿A qué tope salarial? Este no es un tema digamos, de porcentaje, sino nos preocupa. Primero vamos a comentar, cuando uno discute paritaria, nosotros estamos hablando de una recomposición salarial debido a una inflación y que el trabajador no pierda capacidad de compra, y es lo que más realmente nos preocupa. Después cada empresa dará, si tiene una mayor productividad, mayores aumentos si es posible, pero es una base para recomponer los salarios. Y los empresarios, o las cámaras empresarias, hablamos de una inflación a futuro para darle una previsibilidad. Y ahí sí entiendo que el gobierno tiene que tomar cartas del asunto para darnos esa previsibilidad que necesitamos, tanto trabajadores como empresas. Claro, pero acá Marín dice que no, que el gobierno no se tiene que meter. No, pero además tiene que ver, cuando las empresas ganan dinero no nos participan en las ganancias, ¿eh? Tampoco tenemos que participar en una supuesta pérdida. Hay supuesta pérdida porque bueno, hay que ver el sector, hay que ver, pero nosotros no miramos esencialmente esa situación, sino que necesitamos recuperar poder adquisitivo. Este es el parámetro con el cual se sientan los sindicatos a discutir. Ustedes 32% no. No acompaña. Diría, pero vuelvo a repetir, fuera de un número lo que nos preocupa es, y en eso coincidimos con Caló, es mantener las fuentes de trabajo. Y la industria metalúrgica es una industria que no es una industria de servicio. Bueno, esa es la amenaza habitual. No es una amenaza. Y cuando uno le va a pedir aumento, el empresario muchas veces dice, hey, yo lo que quiero es mantener los puestos de trabajo. Mira cómo se ríe. No es una amenaza, es simplemente que realmente no se interesa. Se sonríe. ¿Por qué se sonríe? No, porque estoy de acuerdo con lo que dice Berkovich, son argumentos. No son argumentos. De las pymes, conseguir que una persona, y hablo de las pymes metalúrgicas, conseguir que un operario llegue a ser oficial, conozca bien su máquina y todo eso, lleva años de preparación y de golpe, por una situación económica, tener que prescindir de ese trabajador realmente es muy lamentable, ¿no? O sea, estoy hablando de pymes metalúrgicas, no somos grandes corporaciones y la formación nos cuesta muchísimo. Pero usted no coincidiría con que el año pasado la inflación fue alguito más o quizás del 32% en el último año. Es difícil, no tenemos, o sea, hay varios índices y digamos, cuando hablamos con el sindicato nos habla de índice de supermercado, índice de esto, índice de esto. Tenemos varios índices y es comprensible que las cosas no se han mantenido, ¿no? Está también Hernán Escudero, que es secretario de Juventud Sindical, secretario general de la Juventud Sindical. ¿Cómo están? ¿Viene duro la paritaria este año? Sí, pero viene bien, digo, y no adhiero, por ejemplo, a dos posiciones. Pensar que el gobierno utiliza ganancias para limitar la paritaria. Me parece que nosotros, yo soy el gremio docente, soy de SADOP, este gobierno nos devolvió la paritaria. A los docentes emblemáticamente lo devolvió cuando fue Néstor en Entre Ríos y le pagó a los docentes cuando estaban todos de paro. Digo, con la compañera Cristina seguimos avanzando en las paritarias, se siguen dando las discusiones y los techos muchas veces lo utilizan los sectores empresarios, utilizando los medios masivos de comunicación, en grandes operaciones donde dicen barbaridades como que no quieren más paritarias, porque hace un par de semanas atrás gente de la UIA estaba diciendo que no querían más paritarias, es decir, no querían la distribución del ingreso, es decir, no querían mayor capacidad de compra, y me parece que claramente los trabajadores somos conscientes, y sobre todo los más jóvenes y nuestros dirigentes también, de que hemos tenido muchas conquistas en esta etapa, de muchos puestos de trabajo, no lo queremos perder, pero tampoco queremos no seguir avanzando por mezquindades de sectores empresarios que no tienen una discusión interna de cómo distribuir su capacidad de capital, no solo entre ellos, sino también con los trabajadores, a la hora de la discusión paritaria y las condiciones de trabajo. No, sobre el tema costos, etcétera, deberían abrir los libros las empresas y ver cómo están puestos los costos. Al mismo tiempo dicen que eso es un secreto comercial y no quieren ponerlo de manifiesto. Entonces no se puede discutir con cartas marcadas. Pero al mismo tiempo el piso de la tasa de interés es el que fija los REBAC. Es del 23% y no los veo enfrentados a los bancos. No veo enfrentado a la política del gobierno de tener una tasa tan elevada de interés para mantener el dólar quieto. No los veo enfrentando el conjunto de las políticas económicas a la Cámara empresarial. En el caso de los docentes,
recientemente, creo que en el mes de marzo, con Scioli tuvieron un aumento salarial muy bajo. Están retrocediendo en poder adquisitivo. El gobierno actúa acá como árbitro y como patrón. Es decir, pone arbitraje con relación a los trabajadores públicos, es el árbitro y el patrón. Y está haciendo la conciliación obligatoria. Ahora, este tope del 25%, ¿quién lo inventó? ¿Fight? Estamos discutiendo un tope del 25% porque usted, Amaturo, ¿qué fue piensa? señalado así por el Ministerio de Economía. El gobierno tiene que fijar, el gobierno tiene que fijar, pero nos tiene que dar pautas de cuál va a ser la evolución de costos. O sea, en un mundo ideal me gustaría que tuviéramos una inflación del 0%, que en donde discutiéramos realmente aumentos genuinos de sueldo y no recomposiciones salariales. Eso sería lo ideal. Entonces, me agradaría muchísimo en donde el gobierno marque las pautas y que queremos una inflación anual de tal o cual porcentaje. Entonces ahí la discusión quizás no sería tan grande como hay en este momento. Porque es entendible, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Porque es capitalistas pidiendo más Estado. Y no, más Estado no. No, bueno, que se meta un poco más el Estado. No, más Estado no. Y el sector, ¿no? Vos pensás, no, el Estado que no se meta. Nosotros nos observando, son observadores. El pueblo que observa la discusión entre el capital y los trabajadores. No es más Estado, es tener una previsión como sucede en otras partes del mundo. Desde el punto de vista de la historia económica. La mano invisible. Justo sería el cumpleaños de Marx. Mirá, fíjate cómo bajo qué cristal lo estamos analizando. Perdóneme usted. No, eso que lo hable en todo caso Altamira. No es que le quiera quitar mérito. No es que le quiera quitar mérito a Berco, ¿no? Pero traído una torta de cumpleaños. Hay que poner como empresario, no necesitaríamos tener una previsibilidad y podríamos trabajar mucho más, mucho mejor, de hecho, y eso es lo que uno pretende. Lo que quiere decir, no, está bien, pero digamos, llama la atención en el mundo que en general el empresariado pretende que el Estado no se meta, digamos, y la gente que menos indefensa, que serían los sectores del trabajo, pedirían que el Estado se meta a defenderlos. Lo que pasa es que este año pasó por primera vez que no se homologó el acuerdo. Pero quiero decir lo siguiente. ¿Ustedes están de acuerdo en que este fin de semana pasó algo raro ¿Pero que cuál en no las se homologó? Décadas no pasaba? Que es que un gremialista de peso como Cavalieri, que tiene el convenio colectivo más masivo de todos, 1.200.000 trabajadores, dijo, yo había cerrado 30% con la Cámara de Comercio y no me lo homologaron. ¿Eso pasó o no pasó? Pero, él dice que pasó. Yo no es que no le compré un auto usado. No, ¿sabés por qué, Berkovich? No te puedo dar fe de que pasó. Porque yo me canso de repetir que un 30, un 25 o un 40 es absolutamente relativo a qué gremio y cómo lo aplique en cada construcción salarial. Entonces, en cada sector. Pues yo te puedo decir que hay un 30 y te lo divido en 12 meses y te da un 20. Sí, obvio. Y hay otro aumento, como fue el de los bancos privados el año pasado, que era un 29 y era un 29, porque empezó en el mes 1 con el 29 y en el mes 12 con el 29. Pero eso agrava entonces la conducta del Ministerio de Trabajo. Pero que Cavalieri no solo dijo eso, dijo además que Tomada lo fue a buscar para decirle, che, mirá, este es un tema económico, o sea, fue propio Tomada enviado para negociar esta cuestión. ¿Alguien desconoce la función del Ministerio de Trabajo en la Argentina a través de los años, presionando sistemáticamente sobre los sindicatos en materia salarial? Sí, Jorge, pero lo que no se puede, además, perdóname. Por ejemplo, acá hablando del tema empresarial, la cantidad de trabajadores precarizados, que son los que fijan realmente el coste salarial de las empresas. Jorge, lo que no se puede plantear es que la actitud del Ministerio de Trabajo sea siempre la misma. Podemos coincidir en que el Ministerio de Trabajo es un árbitro, pero no es lo mismo el Ministerio de Trabajo del 2003 que el Ministerio del Trabajo del 2014, y te lo puedo asegurar desde una persona que está sistemáticamente todos los años negociando este salario. Hoy negocio salario, negociábamos ver cómo entrábamos la gente despedida a las plantas, y te puedo asegurar que el Ministerio de Trabajo que teníamos en el año 2001 o 2000 era un ministerio donde no pasábamos por la puerta y donde de antemano el derecho y la razón la tenían los empresarios, y hoy no es así. En cuanto a la conciliación obligatoria, pero no vi que la reacción de los sindicatos en aquella época haya estado de acuerdo a un Ministerio de Trabajo de esa característica. Pero Jorge, yo te tengo que decir, los sindicatos se adaptaron todos a ese Ministerio de Trabajo. No, disculpame, no es así, no. Todos Estás obviando los que resistimos. Estás obviando a aquellos que resistimos toda la política de los 90. Pero no, siempre hay la colaboración
relación de todos estos sindicatos no es justo. con el menemismo vos sabés que no es justo. Completo. A ver, ¿qué va a decir de la conciliación obligatoria? La conciliación obligatoria a veces la necesitamos cuando la relación de fuerza nos es contraria y decimos, establezcamos una conciliación obligatoria con todos los compañeros trabajando y adentro. Y eso a veces lo pedimos los sindicatos porque no nos da el cuero para poder defender lo que tenemos que defender en determinado momento. Y en ese sentido, hoy hay muchos sindicatos y sobre todo comisiones internas que piden la conciliación obligatoria para que los compañeros no estén en la calle. Es más, en algún momento lo hemos pedido juntos. No, pero esto es una distorsión. Perdóname. Esto es una distorsión. No es una realidad. Lo esencial en un despido no es que se pide la conciliación obligatoria, sino que se pide la reincorporación de los compañeros para discutir. El punto central es la reincorporación. Y hay una argucia legal que los sindicatos utilizan, pero no es que el Estado, es una presión de los trabajadores sobre el Estado que están luchando para reincorporar a los compañeros. Este es el eje, no es la conciliación. A mí me ha tocado obligatoria. A mí me ha tocado justamente hacer jugar a un ministro de Trabajo para que los compañeros estén adentro. Y ese ministro ha jugado. Bueno, ese es un problema, habrá que analizarlo específicamente. La pregunta también es por qué, específicamente la pregunta es por qué, si hasta el año pasado realmente hubo convenciones absolutamente libres, porque sin techo, porque todos los gremios acordaron y homologaron todos los aumentos. No hubo el año pasado problema. ¿Por qué este año comienzan desde la UIA a pedir un techo? Lo hizo Héctor Méndez, ahora el gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que están avisorando? No sé en otros rubros, otros sectores. Sí conozco el metalúrgico, y el metalúrgico observa una pérdida de competitividad en los últimos años, que cada vez se ha ido acrecentando, menos posibilidad de exportación y con costos que siguen incrementando. Y realmente nos preocupa. Por eso comento que en esta mesa de negociación hay preocupación. La industria metalúrgica está continuamente compitiendo a niveles internacionales. Cuando fabricamos una tuerca, se compara a qué valor internacional está en el mundo. Distinto es por ahí otros gremios, como puede ser docentes u otros servicios, en donde uno no voy a tener docentes importados de otro lado. En cambio, cualquiera de nuestros componentes se comparan continuamente y hemos perdido competitividad. Y eso es lo que nos preocupa. Bueno, también tienen protección. Esa tuerca se compara con la tuerca si pudiera ingresar libremente al país. Tienen protección y en los casos en los que entran los productos sin arancel aduanero, como las máquinas, tienen un bono que les compensa a ustedes la diferencia con lo que vale afuera. Quiero decir, las empresas tienen que poner un poco también esta protección. Por supuesto, hemos puesto y seguimos poniendo. Hemos tenido una buena actividad, pero realmente en los últimos años ha mermado en la actividad de la industria metalúrgica y es lo que sentimos, ¿no? Locane, esto que muchos están indicando, preferimos no tener aumento salarial, no tener horas extras porque nos los come el impuesto a las ganancias, incide mucho sobre el salario, ¿eso se da habitualmente? ¿Se dan las consultas que ustedes reciben? Hay ramas de la industria, por ejemplo, por el caso más típico es automotriz, que cuando en los últimos años, cuando tienen las autopartes porque las logran importar, la gente no quiere hacer horas extra porque le pagan impuestos a la ganancia sobre eso, y cuando quieren hacer horas extras no tienen las autopartes, digamos, para decirlo. Con lo cual, evidentemente, el impuesto a la ganancia, así como está diseñado, complica la economía. Complica la economía. ¿Y qué es lo que hay que cambiar que no se ha cambiado? Porque también esto realmente es un parche lo que se está haciendo, ¿no? Porque... Dejando, digamos, la cuestión principal, que es, lamentablemente pasó a ser un instrumento de política, es decir, ya no de política económica, sino de política en general, donde hace unos años bastantes se inventó que... como forma de condicionamiento de las paritarias vemos cómo te damos ganancias, y ahí empezó esa influencia que es nefasta. Pero es nefasta no solamente para el bolsillo de los trabajadores, es nefasta para la organización de la economía. Es decir, visto un poquito más arriba,
tendría que haber, como lo hubo tantos años en la Argentina, un esquema de funcionamiento, porque Argentina no es un país que descubrió la inflación ahora. Argentina es un país que sufrió inflación durante 60 o 70 años de su historia, desde la década del 50 del siglo pasado. Y las leyes impositivas receptaron en sus artículos formas de corregir o de establecer mecanismos de aumento de las deducciones, de los mínimos, para llevar a un impuesto que en todo el mundo es considerado como un impuesto progresivo y progresista. Es decir, yendo vos trajiste a Marx acá a la mesa, y de cada quien, ¿cómo es de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad? Es un instrumento de definición de política económica del socialismo, del economismo. Por eso me llama la... Sí, eso es de Lenin. No, pero no importa. Es de Marx. Es de Marx porque es básico. Él dice, la sociedad se tiene que organizar tomando de quien más tiene... Hay que aplazarlo a Berkón. A ver, Jorge, por favor. No lo discuta. Es un tema... Quería hacer una observación. ¿Puedo, Alejandro? Sí, por favor. Dos cosas. No, indudablemente es de Marx, es un folleto que yo estimo que es uno de los más profundos escritos por Marx, que es una crítica al programa del Partido Socialista, y donde desarrolla estas ideas, y yo lo recomiendo fervorosamente. Pero quería indicar dos cosas. Pero Kicillof lo debe haber leído. En primer lugar, ¿no? seguramente, pero... Yo lo leí, claro. Por lo menos ese lo leí. La observación que hace acá el contador sobre el problema de la desorganización económica. Porque este es un impuesto que, además de confiscatorio del trabajador, tiene muchas arbitrariedades. Por ejemplo, ahora con las paritarias... Una sola cosa. Básicamente como existe como impuesto, claro, o como está hoy armado. Como está armado. Ah, bueno, está bien. Está armado porque ahora, cuando vengan los aumentos salariales, trabajadores de determinada escala van a entrar a una escala superior, claro, y se le va a aplicar una alícuota mayor que va a absorber este famoso 5% seguro, que dicen que va a dar los descuentos y mucho más. Entonces es un factor de desorganización económica, lo cual revela el cuadro general de la situación. ¿Qué pasa? Pero los trabajadores... Le tiene fe la paritaria, entonces, no hay techo. Mientras más avancemos, digo, porque es contradictorio. No, al revés. Recién la hora van a confiscar. No solo es un techo. Ustedes firman un acuerdo y después que lo firmaron, el Estado le mete la mano en el bolsillo al trabajador y le saca parte de lo que ustedes conquistaron. Dense cuenta de la gravedad de la situación. ¿Del partido o del sindicato? ¿De dónde me está hablando? Digo, la verdad que nuestros trabajadores se sienten representados en estas organizaciones. No, pero yo no estoy hablando ahora de quién está representado. No, pues digo, se siente representado. Porque yo reconozco que CETERA y SUTEBA están bien representados, todos están representados como organización. Y adentro hay una pugna interna. Estoy hablando de otra cosa. Se firma un acuerdo, una convención colectiva de trabajo, como consecuencia de eso hay aumentos salariales satisfactorios o no, y los trabajadores pasan de una franja de salario a otra y se le aplica una alícuota mayor. Y le roban lo que ustedes firmaron, para bien o para mal. ¿Está claro o no? Eso es una intervención confiscatoria del Estado sobre los trabajadores, de este gobierno kirchnerista, sobre los trabajadores, y además es una usurpación de la paritaria. Primero hay un aumento y después hay una confiscación. Pero la pregunta clave es la siguiente. ¿Ustedes están en contra del impuesto o en contra del impuesto a la ganancia sobre el trabajo? Totalmente opuesto al impuesto sobre cualquier trabajador amparado en convenciones colectivas de trabajo firmadas por los sindicatos. O sea, por ejemplo, una norma muy sencilla que dijera: todo aquel trabajador incluido en convenios colectivos de trabajo queda exento... Yo escribí un proyecto de ley en ese sentido. Es cortito. Pero cortito. Todos los proyectos de leyes nuestros son seguro. Cortitos. Por eso, eso sí que es una peculiaridad. Esa es una peculiaridad de la Argentina, en donde sectores de izquierda están en contra de un impuesto progresivo. ¿Cómo va a ser un impuesto progresivo? A las ganancias. Los trabajadores no pueden ser un impuesto progresivo. Mire, Altamira, para que se cumpla lo que usted decía, que el 50 y pico % del sueldo de un trabajador se va en impuestos, yo no sé cómo llega a ese cálculo. Solo el IVA es el 21. El IVA es el 21. Ahora, para que el impuesto a las ganancias se coma el 20 y pico, 30% del salario, tiene que ganar más de 100.000 pesos. No. Después está el impuesto a los ingresos brutos de las provincias. Sí, 3%. Que también graban los impuestos. Está bien. Después está la contribución patronal. Han caído las contribuciones patronales a la jubilación. En el 90 y pico. En el 98. Está el aporte sindical. 95. No, dejemos el aporte sindical, que se supone
que contribuya al fortalecimiento de la organización. Lo que quiero decir es, el impuesto a las ganancias sobre las empresas. No, porque ayer, ojo, ayer el ministro también, ¿qué opinan? Ayer el ministro habló también del aporte sindical ayer, ¿eh? Sí. Perdón, ojo, ¿eh? Hay que distinguir que los gremios tenían que fijarse en el tema del aporte sindical, a ver si rebajan la cuota. El salario no es una derivación de las ganancias. Pero en todo caso, los que tenemos que decidir cuál es el aporte sindical somos los trabajadores organizados. El Estado no es el que tiene que determinar. Anoche el gremio bancario que estaba acá dijo que ellos lo habían reducido ya a 2%. Lo que tiene, todas las cuotas sindicales y aportes tienen que ser aprobadas en la Asamblea. Y tienen en los plenarios delegados y en las asambleas generales en forma absolutamente democrática y participativa. Esta es una prerrogativa que tenemos los trabajadores, porque si no, pasamos a la etapa donde no teníamos organización y donde no teníamos medios para enfrentar un enemigo que es absolutamente igual de todos modos. Fue el ministro de Economía el que atacó esta cuota sindical. Pero está bien, el ministro de Economía... No, quiero decir, es el Estado, es el gobierno, no está tan ausente. No, pero está muy bien. Tiene una mirada distinta, sobre Jorge, alguna cuestión. Si nosotros lo que estamos, podemos tener otra. Jorge, lo que estamos defendiendo acá es tratar de ver cuáles son las bondades y las no bondades de un determinado modelo. O sea, lo que sí podemos decir es que los sindicatos organizados no hemos estado a la altura programática que requiere el momento que estamos viviendo. Y esto sí es un debe por parte de los trabajadores organizados. Y esto trae como consecuencia una cantidad de formaciones que seguramente las hay, donde nosotros también somos responsables. Está bien, Marín. Ahora, yo quiero introducir otro tema, porque acá Berkovich habló del carácter progresivo de este impuesto. ¿Por qué tiene un tope del 35% este impuesto progresivo? ¿Por qué no es progresivo? Porque progresivo. El 35% es lo que pagan las empresas. No, progresivo. En cuarta categoría. El impuesto a los ingresos tiene ese tope, que sea progresivo. Por ejemplo, Bill Gates tendría que pagar el 90, para dar un ejemplo. Estamos totalmente de acuerdo. No sé quién es el Bill Gates acá. Totalmente de acuerdo. Hay varios. El salario no está determinado por las ganancias. Si estuviera determinado por la ganancia, cuando una empresa pierde, el trabajador tendría que trabajar gratis. Entonces no puede ser considerado como un ingreso equivalente al que se desprende un beneficio. Por ejemplo, el director de una empresa. Si la empresa tiene ganancias elevadas, le paga al director. Si no tiene ganancias, no le pagará al director, o se endeudará para pagarle al director. El proyecto que ustedes presentaron, ¿qué se refería? ¿A los de relación de dependencia? Claro, trabajadores en relación de dependencia amparados por convenios colectivos de sin trabajo. Sin tope de lo que ganen. Entendiendo. Sin tope de lo que ganen. Sí, porque se trata de un salario. De todos modos, el tope de un convenio colectivo de trabajo ya es conocido. ¿Cuál es el tope? No creo que tenga ningún trabajador. Ahora, los 8.500 pesos. Es muy importante esto. Los 8.500 pesos de un metalúrgico en la categoría menor. Sí. En un país donde el costo de la canasta familiar es de 11.000 pesos. Implica que trabajar es acentuar la pobreza. El mínimo tendría que ser el costo de la canasta familiar. Eso es visto desde el punto de vista de costos internos. El problema es que los empresarios vemos también el tema de costos externos. Y nuestros costos externos, comparado con lo que sucede en el resto, en la región misma, han incrementado muchísimo. Para que tengan una idea, si aceptáramos ese 32% que pide WOM, con respecto a 2010, significaría casi un 60% de incremento en dólares del salario. Y yo sé que el trabajador ni come en dólares ni tiene servicio en dólares, pero realmente ese incremento lo tiene que afrontar las empresas. Y las empresas metalúrgicas que compiten realmente con el mundo, ¿no? ¿Pero cuánto es la incidencia más o menos de la mano de obra en el costo? Las pymes estamos entre el 40 al 50%. En una industria de cierta calificación como la metalúrgica, el 40 o el 50%, ¿con las cargas sociales o sin las cargas sociales? No, hablo del costo laboral. El costo laboral. Y en algo, digamos, coincido con Altamira en que el costo laboral, y visto desde el punto empresario, no es solamente el sueldo que se le paga al trabajador, que de cada 100 pesos en realidad se le quita 20% aproximadamente, recibe 80, pero para una empresa que paga nominalmente 100 pesos, el costo que le sale laboral está en 200, 250 pesos, producto de un montón de circunstancias, ¿no? Me parece muy importante que cada sector del trabajo conoce muy bien su rubro, ¿no? El compañero que habló conoce claramente su rubro, es un compañero que conduce nuestra CGT y tiene muy claro hacia dónde llevar la negociación. Yo entiendo que los empresarios, ciertas mezquindades, pero me parece que llega un momento de un acto
¿sí?, realmente sincero de la economía y decir, si creemos en la industria nacional, creemos en el país, que los empresarios hagan después de 10 años, ¿sí?, de crecimiento, porque crecimos muchos sectores, hagan realmente un aporte y sobre todo el sector, porque el trabajo es el sector que produce, son los trabajadores, no es solo el capital, si no vamos a especular a otro lugar, es el capital productivo junto con los trabajadores. Bueno, pero ahí también alguien te puede decir que hay una tercera pata que come de la economía, que es la administración del Estado, que en general siempre tiene aumento de gastos. Es decir, no hay forma de que la administración pública o del Estado se siente a revisar si puede aportar a este esquema de costos que tienen dos participantes importantes como es el capital y el trabajo, costando menos. Es decir, esto no significa un ajuste. Situaciones de crisis con programas, digo, un montón de situaciones. Perfecto. Pero cuando venía en la antesala que la economía se caía. Pero se establece además como costo a veces cosas que no estamos de acuerdo en que sea costo. En cuanto se habla del costo del Estado, se meten en la misma bolsa. Totalmente de acuerdo. Pero una pregunta. Una familia cuando dice los ingresos te van a bajar, el mundo está en problemas, la economía, vos vas a tu familia y decís, che, acá hay problemas, tenemos que bajar los gastos, nuestros ingresos están comprados. El Estado nacional, los provinciales, nunca se han planteado en los últimos años, y no estoy hablando de ajuste, no es mi idea una cuestión neoliberal, nada por el estilo, pero simplemente una expresión de decir, nosotros también vamos a revisar si en mil billones de pesos no se nos está escapando algo. ¿Podrá ser que se escape algo? ¿Tendrás un log? Seguramente. Seguramente. ¿No es cierto? Porque yo digo, discúlpame, el costo de mal arreglar este problema de impuesto a la ganancia, decimos que es 6.000 millones de pesos, lo salió publicado. Mal arreglarlo. Ahora, bien arreglarlo, suponete que cueste el doble, como yo decía en otro programa de participación, 12.000 millones. ¿No habrá en el conjunto de gasto del Estado 6.000 millones que están mal gastados? ¿No habrá? Sí, el problema es que la mirada sobre esa mirada de gasto no me corras con la ideología. No me hagas ideología. No hago ideología. Un compañero que cobra un programa de un progresado no es una ideología, es un compañero. Un compañero que cobra asistencia directa al Estado es un compañero. Estoy alejado de proponer revisar, pero digo, dentro de los gastos, de los viajes, de los viáticos, de la secretaria, de los no habrá 6.000 millones de pesos. ¿Sabes qué pasa? Estamos... Lo digo fuera de toda ideología. Puede ser, pero está diciendo con ideología. Pero no es, pero estamos discutiendo de los subsidios, lo que se llama el chocolate. De los subsidios, a ver, de los subsidios, no, la garrafa el chocolate del loro. No, garrafa no dice. A la garrafa no. Pero los subsidios, por ejemplo, a los sectores... el chocolate del loro. Perdón, a los subsidios, que se tuvo mucho tiempo en eliminar a los sectores de Puerto Madero, que pagaban 50 pesos la luz cuando viven en departamentos de más de $1 millón, eso era una ridiculez que el Estado esté subsidiando a eso, y el gobierno estuvo muchos años subsidiando a eso. Entonces ahí creo que hay todavía para hacer un recorte en subsidios muy importante, como para abaratar el costo y que un laburante perciban el salario porque además sería una señal política importante al conjunto de trabajadores que pagan impuestos a la ganancia, por ejemplo, decirle, nosotros vamos a tratar de bajar. Está muy bien, pero mientras tanto, a ver, yo digo, porque a veces me extraña cuando las organizaciones sindicales dicen, hay una discusión con el empresariado, pero no hay una discusión con el tercer elemento que tiene que ver con el costo, que es el costo de que administra. Esto pasa en cualquier lugar del mundo. Pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El costo impositivo que tenemos, que sufren las empresas, es altísimo. Y el que sufren los trabajadores también es altísimo. No me acuerdo tu nombre. Amaturo. Y en ese sentido tendríamos que ponernos de acuerdo, tanto trabajadores como empresarios, en que el costo impositivo que sufrimos tanto empresas como trabajadores es alto, es muy alto. Entonces, yo no sé una reforma general, pero si nosotros podemos tener una reforma impositiva donde paguen mucho más, y concuerdo con Jorge Altamira lo que está planteando, paguen mucho más los que ganan mucho más, eso tenemos que tener de alguna forma un respaldo
político para poder llevarlo adelante, porque lo que va a pasar es que sectores muy poderosos van a decir yo no estoy de acuerdo. Claro, pero este gobierno acordémonos de las distintas medidas económicas resistidas, ha demostrado fortaleza para enfrentar a determinados sectores. Pero ese grado de fortaleza puede venir del lado de los trabajadores organizados, y esto es lo que tenemos que tratar de ver dónde exactamente está el problema, y el problema no está donde se dice que está. Porque si yo sigo el espejismo, de que acá los malos de la película es absolutamente el gobierno y nada más que el gobierno, me estoy descuidando del poder real. Y el poder real está también en otro lado. El poder económico es realmente que está usando en los últimos años siempre el fantasma de la paritaria no se cierra, es imposible y demás, y después resulta que se cierra. Pero perdón, en defensa de la progresividad de un impuesto a los ingresos, en defensa de la progresividad técnica de esto, acá es cierto que el impuesto a las ganancias perdió su rumbo en el momento en el que las escalas quedaron desactualizadas y hoy cualquiera que gana 20 lucas, que no es una fortuna, pasa a la escala más alta, casi el 35%. Ahora, en Argentina se paga impuesto a las ganancias desde un monto más alto que, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en Perú, en Uruguay. Esto lo dicen informes opositores, el IARAF, por ejemplo, claro, que son fiscalistas, son de la Mediterránea. En Argentina no es que se paga impuesto a las ganancias desde un monto demasiado bajo. El impuesto a las ganancias redistribuye y a los gerentes, a los que están conveniados. En el convenio de prensa figura, por ejemplo, el jefe de redacción, el director de un medio. Y ese gana mucha guita. Hay que distinguir lo que es un salario de lo que es la distribución de la ganancia, no solo la ganancia, sino cómo se distribuye pagando impuestos, se distribuye pagando intereses bancarios, se distribuye pagando a los directores, a los ejecutivos. El salario está fuera de eso. En la sociedad capitalista, un impuesto al salario del trabajador es una confiscación de la fuerza de trabajo. Hay jerárquicos conveniados también. El gerente, que no es ni trabajador ni patrón. Hay mucha gente que está conveniada, pero estoy hablando globalmente, no voy a entrar en los detalles. El 99% del movimiento obrero tiene los trabajadores que cobran un salario en determinadas escalas. Puede haber un sindicato de supervisores de no sé qué, etcétera. No vamos a entrar en ese tipo de detalles. Bueno, muy bien. Esto es lo que creo que es esencial. Y lo último, lo siguiente. ¿Qué es lo que determina el nivel salarial? El nivel salarial lo determina la confrontación entre los trabajadores y la clase patronal. No existe una ley económica automática que hablando, hacemos las cuentas, agarramos la calculadora y decimos clic, este es el salario. Eso no existe. Entonces, el punto de vista nuestro del Partido Obrero es que hay que ir en una lucha organizada para obtener para el trabajador el progreso social que merece su contribución. Gracias, Jorge, gracias, Locane, gracias por venir. ¿Ustedes están, digamos, optimistas respecto a cómo van a cerrar las paritarias? Creemos que sí, ¿por qué tendríamos que estar de otra forma? Digo, porque está, la discusión. Hay una tensión necesaria y creemos que es una tensión a veces producida por los sectores empresarios, que son los que agitaron la bandera, que no querían paritaria, que querían cerrarla, que había que hacer tantas cosas y que lo hacían a través de los medios masivos de comunicación que operaban en esa línea. Claro. Bueno, muy bien, la discusión que se está dando en estos